Hace 3 años pasó un acontecimiento en mi vida que me dejó marcada de cierta manera, ya que fui responsable de dejar a una persona. En mi vecindario llegó un señor ya mayor, aproximadamente como de 75 años. Él era una persona noble, caritativa, y por su personalidad llegó a ganarse el cariño de todos los vecinos, especialmente de mi familia. Mis hijos lo querían mucho y como eran un pequeños le llamaban abuelito. Mi esposo y yo lo considerábamos bastante. Como era una persona ya grande, sola, no podía caminar mucho, muy apenas si se podía sostener. Nosotros lo llegamos a considerar como parte de nuestra familia y le decíamos que éramos su segunda familia. Nos lo llevábamos de vacaciones, le celebrábamos sus cumpleaños y él en agradecimiento a todo esto nos regalaba plantas, flores, jugaba con nuestros niños, se portaba muy bien. Yo en una ocasión le pregunté por su familia y él me dijo que sus hijos ya eran grandes profesionistas, que se habían casado y tenían sus hogares, que se habían olvidado de él y de su esposa y que hace 2 años su esposa había fallecido. Era por eso que él se había cambiado de residencia, porque traía muchos recuerdos tristes de su esposa y era una persona muy sola. Pero la verdad, nosotros no nos habíamos dado cuenta que era un lobo disfrazado de cordero. Un sábado por la tarde, mi hijo, el mayor de 7 años, tenía un partido de fútbol muy importante para él. Y coincidió que yo también tenía una reunión de trabajo muy importante. Así es de que por cuestiones de la vida tampoco mi esposo estaba disponible. No hallaba con quién dejar a mi hijo de 4 añitos. Y se me ocurrió pedirle a este señor que si podía cuidármelo. Fui a su casa, le pregunté y él amablemente me dijo que sí. Llegué a la casa con él, mis hijos estaban muy contentos. Yo le dije a mi hijo que lo iba a cuidar y mi hijo corrió y lo abrazó, muy feliz. Así es de que los dejé ahí en la casa, les puse una película, les compré unos snacks para que estuvieran a gusto. Yo le dije a dónde iba a ir y lo que me iba a tardar. Tomé a mi hijo el mayor y nos fuimos. Lo dejé donde él iba a tener su partido de fútbol y yo me dirigí hacia mi trabajo. Cuando iba hacia allá, recibí una llamada de una de las personas con las que me iba a reunir y me dijo que necesitaba una información muy importante que yo tenía y la tenía en mi casa. En ese momento yo me molesté y le dije que yo ya iba camino a la reunión, pero como era muy importante, pues tuve que regresarme a mi casa. Cuando llegué ya a la casa, abrí la puerta que da hacia la calle y entré. Cuando iba a abrir la puerta para entrar a la casa, esa puerta estaba cerrada y a mí se me hizo raro porque esa puerta casi nunca la cerramos. Y además las cortinas de las ventanas estaban cerradas y eran las 2 de la tarde, era muy temprano y se me hizo raro. Empecé a gritarle al señor y a mi hijo, pero no me escuchaban porque había una música demasiado fuerte. Así es de que me fui por el otro lado, por la cocina, que gracias a Dios esa puerta no tenía para cerrar por dentro. Así que utilicé la llave y pude entrar a la casa. Cuando entré, la música estaba súper fuerte. Entré a la sala y ellos no estaban ahí. Ya todo eso me causó como que intriga de que qué estaba pasando. Subí las escaleras para ir al cuarto de mis hijos y me di cuenta que estaba cerrado. Cuando lo abrí, vi una escena que me duele tanto que no la he podido borrar de mi mente. Estaba este señor con mi hijo en una situación muy comprometedora. Yo corrí, tomé a mi hijo, lo cubrí, lo tapé con una cobija, una manta que tenía ahí. Me puse a llorar, lo abracé, rápidamente lo revisé si no tenía un daño. El señor cuando me vio se levantó y fue y se puso en una esquina. Yo estaba llorando con mi hijo cuando me percaté que él iba a salir y que estaba en la puerta. Rápidamente dejé a mi hijo y le impedí que saliera. Lo agarré y le di tremenda bofetada.
empecé a... Él quiso hacer lo mismo conmigo, me empujó, pero como era una persona ya mayor, no tenía muchas fuerzas. Así es de que no fue rival para mí. En ese momento me di cuenta que mi hijo estaba ahí. Toda esa tristeza que sentía se convirtió en furia hacia él. Así que lo tomé de él y lo jalé hacia el patio. Ya estando ahí le di tremenda. Le estuve hasta donde yo quise. Lo tiré al piso. Me subí encima de su humanidad. Empecé a pisarlo. Traía zapatos altos. Le estuve pisando donde yo podía. Me acuerdo que hasta en la cara. Yo le decía palabras muy fuertes porque estaba realmente furiosa, estaba enojada, porque lo que él había hecho estaba mal. Por todo el alboroto que tenía, los vecinos empezaron a asomarse. Uno de ellos puso una escalera para poder cruzarse a mi patio. En ese momento yo empecé a pisotearlo más en toda su espalda. Cuando me separaron de él, yo les dije lo que estaba pasando. Llegó la policía, la ambulancia, se lo llevaron inconsciente. La policía, por supuesto, que me llevó para tomar mi declaración. Yo les dije lo que había pasado. Yo le causé una lesión muy fuerte que lo dejó postrado de por vida en la cama. La policía estuvo tomando mi declaración. Cuando fue el juicio, desgraciadamente y malo para él, que hubo dos más denuncias en su contra, o sea que él ya había hecho algo semejante. En ese momento también fue mi impresión porque llegaron sus hijas. Su esposa también estaba viva. O sea que todo lo que él me contó era una vil mentira. Y ellas se alejaron de él precisamente por la misma situación, porque él quiso hacerle a sus nietas lo mismo que le estaba haciendo a mi hijo. Por eso ellas decidieron alejarse de él completamente. Ellas me dijeron que no me preocupara, que no iban a levantar ningún cargo, que ellas hubieran hecho lo mismo que yo. Como él ya no era peligro para la sociedad, le dieron arresto domiciliario. Las hijas se lo llevaron muy lejos de aquí, de Buenos Aires, Argentina. Por esa parte nosotros ya no nos preocupamos. Pero a mí me dieron mi indulto, gracias a Dios. Todo está bien conmigo. Mi esposo y yo estábamos muy molestos con nosotros porque confiamos en este señor. Llevamos a mi hijo inmediatamente al médico. Gracias a Dios él estaba bien. Yo llegué a tiempo para evitar algo más. Mi hijo estuvo en terapia psicológica. Ellos nos dijeron que iba a ser un poquito a lo mejor difícil para mi hijo porque había creado un vínculo de amistad con ese señor. Pero gracias a Dios nosotros hemos llevado muy bien esta situación con los profesionistas, con los psicólogos, y ellos ahorita ya no se acuerdan de él. Ha sido como que difícil toda esta situación. La verdad es que yo me siento muy mal, les soy sincera, de haber dejado a este señor en esta situación. Cuando platico con otras personas les digo que no me importa. Ellos me aplauden y me dicen que ellos harían lo mismo, pero realmente yo sí me siento mal de haberlo dejado así. Creo que yo ya no confiaría en ninguna persona, ni dejaría la integridad de mis hijos en manos de nadie. Yo no sé ustedes qué piensen de esto que a mí me pasó.